Adelante, comisionada. Ay, pues muchas gracias otra vez. Y ya ahora vamos a platicar. Déjenme organizo. Ya. Ya está. ¿Listo? Bueno, pues según nuestro programa, la siguiente parte tiene que ver con la explicación del Pronadatos y todas las metas y los ejes temáticos que va a abarcar, y que les decía al principio de mi intervención, pues son 4 años. Ya vieron que nos comentaba uno de nuestros ponentes que por lo menos para lograr una adecuada implementación de todo este tema de la protección de datos personales, tanto en el sector público como en el privado, pues son unos 20 años, ¿no? Pero bueno, nosotros no queremos irnos a 20 años, hicimos una proyección a 4 años, decíamos hace rato, y aquí la idea es establecerles qué es lo que abarca esa proyección, e irlo trabajando. Desde luego que para el año que viene haremos digamos el cronograma de las actividades que tengamos que abarcar por lo menos el año que viene, y también en el 2020 hasta donde nos alcance. Afortunadamente su servidora termina su gestión a mediados de noviembre del 2020, entonces creo que el año 2020 alcanzaría muy bien para poder hacer otro año más de actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaremos por platicarles en qué consiste este Programa Nacional de Protección de Datos Personales, y tenemos 2 vertientes que me van a hacer favor, pásate para acá, gracias, que me van a hacer favor de apoyarme en el área jurídica y de implementación, el licenciado y también el ingeniero en la parte tecnológica. Ellos ahorita se presentarán, son 2 personas muy capaces que trabajan con nosotros en el instituto, y que ellos llevarán esta batuta para explicarles esa parte jurídica de implementación y la parte tecnológica. Yo lo que voy a dar a través de este presi es un panorama muy amplio de en qué consiste este programa y todas las acciones que tendremos que llevar a cabo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que el Pronadatos, de acuerdo con la definición que también nos da la ley, es el instrumento fundamental rector de esta política pública nacional en materia de protección de datos personales en los ámbitos federal y local. Recuerden que tenemos un proceso de armonización que se ha dado desde que inició el tema de acceso a la información. Primero se generó un tema constitucional que nos obligó a todos a establecer una misma línea normativa en materia de transparencia y una misma línea normativa en materia de protección de datos personales, y además también una misma línea normativa en otros 2 temas transversales que nos ocupan. Uno es el tema de archivos, que recientemente salió la ley general, y otro es el tema anticorrupción, en el que también tenemos un trabajo de alineación muy importante. Pero en esta ocasión nos vamos a ocupar solamente de este aspecto relacionado con datos personales. Bueno, en esta vertiente normativa se genera a su vez una ley general, como sucedió también en transparencia y como está sucediendo en archivos. Esta ley general nos establece estándares a nivel nacional, de tal manera que todas las autoridades que tratamos datos en el sector de gobierno tenemos que normarnos de una manera similar, aun cuando haya algunas particularidades que se tengan que regular, y que además se respeta el tema de la federación, y cada congreso local genera sus propias leyes por su propia autoridad local, etcétera, etcétera. Este es en un marco regulatorio como el que rige en nuestro país por el tema de ser una república, pero sin embargo todos estamos obligados a normarnos dentro del mismo estándar, ¿sí? Por eso es que tenemos una ley general, tenemos una ley federal y tenemos leyes locales, pero todos estamos alineados en este supuesto de sumarnos a una a una política pública en el mismo sentido en materia, en este caso, en materia de protección de datos personales, ¿sí? Bueno, en este sentido, en nuestro artículo, me voy a regresar otro poquito,
nuestro artículo 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos habla del Pronadatos, y aquí es importante destacar que en un primer momento, recuerden ustedes que el tema de protección de datos personales en poder de gobierno, por así decirlo, o el tema en general de protección de datos personales, se encuentra regulado en nuestro artículo también sexto constitucional en la fracción segunda. Es por eso que cuando se implementa todo el tema regulatorio en materia de transparencia, se inserta la protección de datos como parte de las políticas a implementar. Y en un principio, muchos de ustedes recordarán, los que son más viejitos o los que somos más viejitos en el tema, recordarán que los datos personales se regulaban. No se hagan, ahí nos vamos unos cuantos, o sea, ya tenemos unos cuantos añitos en esto, entonces no me dejen sola, ¿no? Que ya acostumbrada a estar sola, por cierto, estoy, ¿no? Pero no me dejen, ustedes no me dejen, ¿eh? Bueno, volviendo al tema, recordarán que el tema de protección de datos personales incluso estaba inserto en la Ley de Transparencia, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ya con el tiempo se fue estableciendo la necesidad de regularlos por separado y además atender de una manera más específica el tema de protección de datos personales. Es por eso que se empieza también a generar su ámbito por separado, pero sin dejar de tener relación para regularlo. Y es entonces que en un principio también se establecía en la política del PROTAI todo el tema relacionado con la política de protección de datos personales, ¿no? Sobre todo en poder de gobierno. Pero al seno también del Sistema Nacional de Transparencia y en las respectivas comisiones, una vez que sale la ley general y que se advierten una serie de circunstancias que permitían mejor operar cada tema por separado sin que dejaran de tener relación, es que se genera entonces el Pronadatos, ¿no? Surge la idea de establecer un programa derivado de la política pública para proteger datos personales en poder de gobierno, y se establece que existe, así como la necesidad de generar un programa de transparencia, también la necesidad de generar un programa nacional de protección de datos personales, ¿sí? Entonces, surge de esa manera, al seno de este sistema, la idea de regular y establecer un programa, ¿no? Esto es esa manera, digamos, de breviario cultural y de antecedentes, ¿no? Es así entonces que se establece la necesidad de generar este programa nacional de datos. Se hace también o surge también de un diagnóstico que se realiza, ¿no? En el sentido para poder determinar las problemáticas en la materia de datos personales. Se da, les decía, para poder llegar a determinar la necesidad de regularnos por separado, pues nos damos cuenta en el análisis de todo lo que tiene que ver con la verificación y la implementación de todos estos sistemas. Nos damos cuenta que hay una gran cantidad de circunstancias que motivan llevar a cabo de manera particular este programa, ¿no? Se lleva a cabo la encuesta nacional, los datos de la encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales que llevó a cabo el INEGI en estos años 2016-2017 arrojan este conocimiento reducido de la materia de protección de datos personales como un derecho, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que al momento de preguntarle a las personas cuánto conocen y cuánto ejercen su derecho a la protección de datos personales, pues surge, al menos en materia de gobierno, cifras que arrojan un desconocimiento enorme de la materia, ¿sí? Si la gente, como ustedes se dan cuenta, ejerce poco el tema de acceso a la información, pues menos ejerce el de datos, ¿no? Y también lo hablan nuestras cifras que tenemos, ¿no? O sea, ustedes vean la incidencia de recursos que hay y solicitudes de acceso a la información en comparación con la incidencia que hay de las solicitudes o del ejercicio de los derechos ARCO y los recursos, ¿no? Y bueno, ya ni les digo denuncias, ¿no? Si realmente no denuncian en materia de transparencia, pues tampoco denuncian mucho en materia de protección de datos personales. Tenemos muy poco índice al respecto. Entonces aquí se le preguntó a las personas si conoce la gente la ley que garantiza la protección de sus datos personales. De manera particular llama la atención
que solo el 10% identifica la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esto porque ya sentimos una afectación directa en el plano particular. Nada menos la pregunta que hizo hace rato una compañera por aquí, la incidencia que tuvo su pregunta va relacionada con un tema que le afecta en lo particular, que tiene que ver con el buró de crédito. O sea, hasta que sufrimos una afectación en lo particular es cuando nos damos cuenta que existe un mecanismo que regula un derecho que tenemos, ¿no? Y eso ha sucedido más, por eso se conoce más en materia de protección de datos personales en poder de particulares, se conoce más porque es cuando realmente vemos que tenemos una afectación, y por lo regular ha sido una afectación en nuestro bolsillo. El conocimiento que se tiene más sobre este tema está o tiene que ver con circunstancias financieras, cuando nos están cobrando un crédito que no pedimos, ¿no? Cuando alguien está utilizando nuestro nombre para sacar otra tarjeta de crédito, en fin, estos son los aspectos más comunes que hacen que las personas se relacionen con el tema, y por eso es que se involucran con esta ley, y por eso es que conocen más un poquito esto, porque dicen que duele más una patada en la bolsa que en otros lados, y cuando nos dan esa patada por ahí, es cuando, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué existe para esto? Y es cuando ya nos metemos. Sucede que en gobierno las vulneraciones no nos causan ese daño tan directo, ¿sí? Y más cuando en gobierno ni nos enteramos. De lo que nos hemos enterado más es de cuando se roban los padrones, ¿no?, electorales, y los están vendiendo en algún lado. Pero ¿realmente alguno de ustedes se ha visto afectado de manera directa en esto? No. O sea, nada más se enteran que sus datos alguien los está sustrayendo de la base de datos de determinada dependencia o de determinado partido político o de determinado sindicato, que ya todos son sujetos obligados, acuérdense, ¿no? Pero no nos preocupamos por ir más allá, porque no recibimos, pensamos nosotros, ¿verdad?, pero no es así, no recibimos una afectación directa, cuando realmente sí nos afecta. Es por eso que la encuesta revela, ¿no?, aquí como 100 mexicanos dijeron, solo el 1.4% de la población se ha quejado en una institución pública por el uso indebido de esto. A diferencia de esto, ¿se dan cuenta?, ¿no? Entonces, esto va revelando la encuesta, y también cuando le preguntan ante qué instituciones se quejan, esto va relacionado con esto. Si se dan cuenta, la Profeco, la Conducef, son las que más reciben en función de esto, de una afectación directa. Los que menos reciben son en función de esto, ¿verdad? Y nos damos cuenta, en relación también con esto, que los recursos de revisión, el número a nivel nacional, pues es muy bajo si comparamos que somos millones de mexicanos, y que de esos millones de mexicanos toda nuestra información está por todos lados, en todas las dependencias de gobierno, y no sabemos realmente cuántas veces nos han vulnerado nuestro derecho, porque pues luego ni tampoco, como decía Cedric, ni nos enteramos por parte de gobierno si hubo o no una vulneración, y lo mejor es que no se sepa, ¿sí? Porque si se sabe, pues eso afecta, más que de manera económica, afecta la credibilidad de la dependencia. Al INE, que es una institución confiable, sí le ha mermado mucho el tema de que haya vulneración en la sustracción, o más bien para sustraer sus bases de datos que tienen que ver con el tema del registro de electores, ¿no? Y en los partidos políticos, pues igual, si el partido no tiene suficiente estructura para garantizar que su padrón de afiliados no se resguarde, eso vulnera también la confianza que tienen sus agremiados, ¿no? Porque dicen, oye, entonces no me estás protegiendo como agremiado, o qué está pasando ahí. Pues no se diga de un sindicato o no se diga de cualquier otra organización que en ese sentido no esté cuidando sus recursos. Es así que esta encuesta nos revela un tema, aparte de todos los que les he comentado. En síntesis, el tema más importante es que
nos pone en evidencia que necesitamos trabajar mucho para poder posicionar este derecho en la sociedad. Que la sociedad sepa cómo ejercerlo, para qué sirve y cómo volverse ese vigilante que decíamos hace rato, ese vigilante que esté atento de ver cómo se protegen, cómo se cuidan nuestros datos personales en todas las dependencias, ¿sí? Se dediquen a lo que se dediquen. Esta encuesta nos da entonces esa pauta para establecer que era necesario generar una política pública encaminada a permear el tema de la protección de datos personales de manera particular en posesión de sujetos obligados, ¿no? Entonces, bueno, como es una política pública, tiene una serie, se estructura como un programa con una serie de objetivos. Tiene una función, tiene una misión, tiene una visión y una serie de objetivos estratégicos para aterrizar, objetivos específicos para llevar a cabo, y esos se van a lograr a través de la generación de una serie de metas. Y en estas metas y en lograr esto, la consecución de esto, es en lo que tenemos que trabajar todos. Es lo que vamos a necesitar hacer todos en las diferentes dependencias que ocupamos, ¿sí? Para poder llevar a cabo esto. Es así que estas metas se estructuran de esta manera. Ay, perdón, Tenemos entonces que existen estas metas, la denominada educación y cultura. Primero que nada, pues tenemos que trabajar en generar el conocimiento de este derecho y a su vez generar la cultura en la que todo mundo sepa ejercerlo, pero además lo ejerza, si es necesario que lo haga. Tenemos también que permear cómo se hace esto y generar los mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Un tema de capacitación al interior de los gobiernos, ¿no? Tenemos que generar también un sistema de gestión de seguridad, estándares y buenas prácticas, que nosotros no somos tan nuevos en esto, ¿eh? Acuérdense que ya recibíamos en años anteriores, aun cuando nos faltaba mucha normatividad y algunos aspectos como ahora ya se atienden en las diferentes leyes, nosotros ya teníamos buenas prácticas en materia de protección de datos personales, ¿se acuerdan? O sea, no somos tan nuevos en esto, ya lo hemos implementado, y de hecho somos de los pocos estados que teníamos nuestra ley de protección de datos personales en poder de, bueno, no se llamaba así, ¿no? En poder de sujetos obligados, pero que regulaba a los sujetos obligados en el tema, ¿no? Así es que creo que a nosotros no nos va a costar mucho trabajo. También contamos con, o se van a establecer ahí los mecanismos de evaluación, que por ahí alguien preguntaba hace rato, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, no? ¿Se va a contar con algún parámetro, con algunos lineamientos? Sí, claro que sí, eso se va a ir generando. Y como sucede, por ejemplo, en materia de transparencia, que generamos lineamientos, criterios y una serie de cosas. Ahí está, ya está abajo. Bueno. También haremos lo propio para poder llevar a cabo esta evaluación. De igual manera, otra meta es lograr la innovación a través de una serie de herramientas que generaremos. Les decía yo hace rato que estamos trabajando en inclusive poder tener un verificador en tiempo real de todos aquellos sistemas electrónicos, ¿no? Obviamente los que siguen siendo en papel, los que siguen siendo de otra forma, pues tendrán sus propios mecanismos. También buscaremos la manera de hacerlo, pero bueno, aquí tenemos que implementar innovación. Y la innovación no solo va a ser para el tema de revisar, ¿no? Sino también tenemos que llevar a cabo una serie de
actividades al interior de nuestros entes que nos permitan una inversión tecnológica o el desarrollo de tecnología al interior para poder tratar de manera más adecuada todos los datos, ¿no? Tenemos que trabajar en colaboración, y aquí la colaboración pues no solo es interinstitucional, sino entre todas las demás instituciones a nivel tanto local como nacional. Esas serían nuestras metas. Los ejes temáticos de estas implican, les decía, educación y cultura. En tenemos que generar ese conocimiento adecuado de los derechos ARCO. Me faltó comentarles que en las metas son 6, ¿verdad? Que son las que 8. Aquí dice 6. Que son 6 esas metas, y los ejes temáticos son 15. Educación y cultura, derechos ARCO, capacitación, sistemas de seguridad, estándares y buenas prácticas internacionales, que retomaremos esto, pero además ahora dentro del marco internacional también, ¿no? Que por ahí decía Cedric, que ya se fue, que cuando cumplimos inclusive con el reglamento europeo, pues ya estamos cumpliendo con nuestra ley, porque nuestra ley está sujeta a esos estándares internacionales. Habrá, les decía, un tema de monitoreo constante, ¿no? Y también una serie de acciones preventivas. Aquí la idea es que no estemos resolviendo los problemas cuando ya se suscitaron, ¿no? Cuando ya se causó el daño, sobre todo si consideramos que el tema de protección de datos personales tiene una afectación directa en las personas. Entonces es importante buscar cómo prevenir más que lamentar, ¿no? También existe una perspectiva normativa de política pública que tendremos también que implementar. Esos serían los ejes temáticos, que son 15, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, corríjanme, por favor. Bueno, tenemos también herramientas técnicas. En este sentido, una vez que termine yo de hacerles la presentación, mi querido Octavio les hará la explicación de en qué consisten estas herramientas técnicas y qué es lo que vamos a llevar a cabo. En una ruta de implementación generaremos el mecanismo técnico que describe las actividades de los integrantes del sistema en el marco de los objetivos estratégicos y las líneas de acción. Y también contaremos con una pizarra de avances que será nuestra herramienta de seguimiento, de difusión y de rendición de cuentas para las actividades que se realicen al respecto. Igual, el status quo. ¿Sí? En las sesiones de capacitación del sistema, en el 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Transparencia ha realizado, o digamos, ¿en qué nos encontramos? Pues en esto, en que se han realizado 2 sesiones de capacitación solamente a los enlaces del sistema, ¿no? Su servidor es integrante de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y fui coordinadora durante los 2 años anteriores, en el 2017 y en el 2016, ¿no? Entonces conozco muy bien cómo funciona esto. De hecho, al seno, ¿no? Al seno de esa comisión se llevó a cabo la elaboración de este programa, ¿no? Y se subió al seno del Consejo y se llevaron a cabo muchas actividades que ahorita quien coordina esta comisión pues está implementando también todo esto. Sin embargo, como se dan cuenta, pues también estamos un poquito verdes, ¿no? Al respecto a nivel nacional. La idea aquí, y eso también se retomó por parte de la Comisión de Capacitación del Sistema Nacional de Transparencia, que había necesidad, para lograr permear esto, había necesidad de retomar ese ejercicio de redes. ¿Sí se acuerdan cómo funcionaba el ejercicio de redes? A ver, acá mis contemporáneos, no se hagan, ¿no? El ejercicio de redes, para los que nos acabamos de incorporar, tiene que ver con una capacitación que primero tomamos o toman los actores involucrados en el tema de transparencia, llámese comisionados y todo el personal de los órganos garantes, sobre todo los que de manera particular están inmersos en el tema.
¿no? En este caso, pues tanto capacitación como jurídico, como datos, como el área de datos, en fin, todo el mundo se capacita de manera específica en este tema. Bueno, luego también se genera una capacitación, ¿no? Para que cada enlace, ¿no? En este caso los enlaces en materia de datos por parte de cada unidad de transparencia de cada dependencia se capaciten al respecto. Inclusive hay un curso, ¿no? ¿Cómo se llama? El FORI, ¿se llama así? El de formación de instructores, se toma también ese curso para que a su vez todos ustedes al interior de sus dependencias con su propio personal repliquen la capacitación. ¿Por qué? Porque al Info no le alcanza su aula y porque no nos alcanza. El tema de redes hace esto, va sumando a todo mundo, de tal manera que, bueno, en su momento en materia de transparencia hacíamos certificaciones y se entregan constancias de 100% de capacitados, precisamente por eso, porque por lo menos ya se cumplió con el estándar mínimo de capacitar a los enlaces, a su vez de cada área, y en fin, ¿no? Se va permeando al interior. Bueno, pues esta capacitación tenemos que retomarla también en materia de datos. Ya lo hemos hecho y creo que lo debemos volver a hacer porque es algo que funciona. Así lo estamos haciendo sin perjuicio de que cada uno de ustedes al interior de sus entes también pidan capacitación específica y sin perjuicio también de la capacitación que tomamos en materia de datos. Acuérdense, ¿cuántos de ustedes acaban de ingresar a su área? ¿Y ya tomaron los cursos? Lo primero que hacen cuando ingresan al área, ¿qué es? Mandarlos al Info, ¿no? En buena onda. ¿Sí? En buena onda lo primero que hacen es mandarlos al Info, ¿no? ¿A qué? Pues a tomar los cursos que de manera obligatoria se debe tener, porque si no, no tenemos esas herramientas mínimas de conocimiento en la materia. Nuestra materia no cualquiera la maneja, ¿eh? Ustedes lo saben. Hace rato le decía por ahí a alguien, no dejes de venir a los cursos. El que deja de venir a los cursos se atrasa, ¿sí o no? Y siempre hay algo nuevo que aprender. Yo les aseguro que ni siquiera yo he dejado de aprender. Así. Y eso que tengo que estar parada en todas partes, ¿no? Y ni siquiera yo he dejado de aprender. Todas las ocasiones que hay una conferencia, que hay un curso, que hay una plática, siempre hay algo nuevo, porque este es un tema muy dinámico. Transparencia, acceso y ahora archivos también es un tema muy dinámico. Entonces no hay que perderse nada porque sí, tantito se lo pierde uno y tantito se atrasa, ¿no? Entonces, bueno, el tema de capacitación y cultura va enfocado en ese sentido y retomaremos todas esas prácticas para hacerlo, ¿verdad? Ya les explicará bien aquí el compañero abogado qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ok. Nosotros estamos también trabajando, ya teníamos por ahí con la ley anterior un proceso de verificación, ¿se acuerdan? Algunos entes por aquí fueron sujetos ya de verificación. ¿Quién? Cecil. ¿Quién más? Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Quién más? Alcen la mano, no vamos a decir cómo les fue. Fue un ejercicio muy bueno porque también nosotros aprendimos a hacer esa verificación, ¿no? Fuimos de los pocos estados que la implementamos, ¿no? De una manera muy rústica, por así decirlo, ¿no? Porque copiamos estándares de auditoría, ¿no? Para poder hacerlo sin que fuera tan rígido como una auditoría. Entonces, bueno, estamos ahora trabajando en la elaboración de los instrumentos técnicos para poder llevarlo a cabo, pues ya con toda esta construcción. Y una idea que nos acaban de dar, por ejemplo, es el aspecto ético, que tocó aquí uno de los expositores, ¿no? Un tema ahí ético, pues para ver si alguien no anda vendiendo las bases de datos, ¿no? O sea, digo, alguien pudiera tener la tentación frente a los sueldos bajos que vamos a tener, ¿no? Bueno, ese sería el bosquejo. Esto es broma, ¿eh? Esto es para despertarlos porque yo sé que es cansado estar en unas sesiones tan largas, pero que la verdad les aseguro es provechosa por todo lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo y todo lo que vamos a llevar a cabo para el próximo año. Es así entonces que en resumen les comento rápidamente
lo siguiente para dar pauta a que mis dos compañeros les expliquen de una manera más breve y mucho más precisa de lo que lo he hecho yo, lo que vamos a hacer. Debemos tener muy presente que Pronadatos tiene las siguientes metas, que son las que ya les dije. Primero que nada, promover la educación y la cultura de protección de datos personales en poder de sujetos obligados. La gente lo está teniendo más hacia particulares. ¿Por qué? Porque les decía, la afectación es más directa. Sin embargo, también hay una afectación muy importante a nivel gobierno que las personas, la sociedad no estamos dándonos cuenta, y es importante porque también es un mecanismo para vigilar al gobierno en su actuar. Es un mecanismo de rendición de cuentas, no sé si lo han visto así. El hecho de cumplir con los estándares de protección de datos personales en cualquier trámite implica que no vamos a pedir ya documentos que no se necesitan, que no vamos a pedir de determinada manera en ninguna dependencia cierta información que no corresponda de acuerdo a la normatividad, ¿sí? No vamos a estar exigiendo más información que aquella que realmente requerimos para los fines que vamos a llevar a cabo y de acuerdo a nuestras facultades. Todo esto en ejercicio de los principios. ¿Cuántos de nosotros a veces vamos a hacer un trámite y nos piden cantidad de información que luego qué hacen con ella? Díganme. Nada, y esto garantizará que hagamos un tratamiento adecuado de los datos personales. Ese tratamiento adecuado, a su vez, generará trámites más ágiles y más rápidos. Y no vamos a estar detentando información y manejando información que salga de nuestro control. Yo les quiero contar rápidamente una anécdota que se las he platicado muchas veces. Una vez me tocó ir a sacar un pasaporte y uno hace ya en línea su cita y hace todos sus trámites, y ahí dice que hay que llevar una copia del acta de nacimiento reducida a tamaño carta, ¿no? Y pues uno va y hace la reducción en la papelería y tan, ¿no? Entonces llegas ahí, te pasan en la cola para primero ver si estás en tu horario de la cita, y te revisan los papeles y te dicen que están bien. Perfecto. Luego llegas a la otra ventanilla y alguien más te revisa en otro filtro tus papeles para que, creo que sí, no te falte nada. Ah, perfecto, ya pasa. Y cuando llegas al tercer escritorio, donde se supone que ya te van a tomar la foto y hacer toda la gestión, la persona que está ahí dice que el tamaño de la reducción no reúne los requisitos. Yo creo que la reducción está aquí, ¿no? O sea, ¿dónde dice eso? ¿Me explico? ¿Dónde le permite a la autoridad pedir ese requisito? En ningún lado, ¿sí? Entonces, ese tema es muy importante. Me estás pidiendo algo que no tiene que ver con nada que se relacione con el trámite, no es lícito, no es algo de calidad, no cumple con las finalidades. ¿Sí me explico? Entonces, todo este tipo de cosas se van permeando. Y por eso les digo, para mí, cuando cruzamos los temas, este tema tiene mucho que ver con anticorrupción. Porque con tal de no perder nuestra cita, con tal de no, ay, ¿y ahora qué hago? Pues vaya allá afuera hay una camioneta donde le van a sacar su copia exacta. Y ahí vas a la camioneta a sacar tu copia exacta, que es igual a la que llevabas, ¿no? Así. Igual las fotos, tú vas y te sientas en las fotos, ¿no? Y tú le dices al fotógrafo, que por cierto ahora ya ni hay fotos por todos lados, ¿no? O sea, ya falta. Oiga, quiero unas fotos tamaño pasaporte, ¿no? Te cobran 6 fotos y llevas 6 fotos con tu cara ahí y les pones tu nombre y toda la cosa, ¿no? Bueno, cuando llegas ahí, ¿cuántas ocupan? Una, que es la que le pegan allá a la solicitud, ¿no? Eso es todo. Bueno, pues también sucede que la foto tamaño pasaporte no debe ser ni tan atrás ni tan adelante. Dices, a ver, ¿qué no dice tamaño? No dice cara, ¿no? Bueno, pues ese tipo de prácticas, y les puedo contar toda la mañana muchas más, ¿no? Bueno, el ISSSTE. Si ustedes quieren hacer un trámite para finiquitar su crédito hipotecario, yo saqué una constancia del crédito hipotecario y me dice el ISSSTE, para mi declaración patrimonial, fíjense cómo está todo relacionado, para decirle al ISSSTE, ¿qué crees? Que ya pagué mi departamento, ya no lo debo, ¿no? Bueno,
me da el ISSSTE una constancia de no adeudo, donde dice que ya no le debo, con sellos y toda la cosa, ¿no? ¿De dónde lo tomó? Pues de la base de datos que tiene, de todos los descuentos que me ha hecho y de todo lo que ya pagué, ¿no? Bueno, esa es información, ¿qué? Patrimonial, ¿no? Es un dato patrimonial mío que detentan ahí, bueno. Entonces ya quiero escriturar y demás y me dicen que tengo que llevar, ¿cómo se llama ese papel? No me acuerdo cómo se llama el papel. El caso es que tengo que ir a otra área del FOBISSSTE para el efecto de que me expida esa constancia de no adeudo, de que ya está liquidado mi departamento. Dijo, oye, pero tú ya me diste una. No, ese es que ya no debe. Esta es para que escriture. Y tengo que llevarle una copia del Archivo General de Notarías de cuando me dieron el crédito y no sé qué. Un folio del Registro Público de la Propiedad. Y bueno, son como 10 documentos para acreditarle que ya le pagué. ¿Pero quién me dijo que ya le había pagado? ¿Ven? Perdonen los ejemplos tan largos, pero ese es un ejemplo de cómo seguimos tratando datos personales sin observar la normatividad, violentando con el pretexto de una serie de trámites y servicios innecesarios, violentando esa protección de datos personales. Ya no se puede exceder ese tema. Es un tema de calidad, de licitud, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, todo eso, si sabemos ejercerlo, y nosotros pensamos que en gobierno no nos afecta, ya se dieron cuenta como sí, y mucho. Pero con tal de que nos hagan el trámite, pues le llevamos hasta el acta de nacimiento del perro, ¿no? Cuando no es necesario y todo eso va de la mano. Bueno, pues de eso se va a tratar nuestro trabajo, de revisar todo lo que hacemos al interior de nuestras dependencias para depurar cómo estamos tratando los datos personales y generar en las personas la conciencia de lo que implica pedir información que no corresponde, pedir información de más, generar bases de datos únicas que así permitan verificar que lo que la persona lleva ya cumple y hacerle el trámite que corresponda. ¿Sí me explico? Y ocuparnos más en verificar que se trate de la persona, porque eso es más importante, que se trate de la persona, que no sea otra, que no sea un homónimo, que no sea, porque eso también sucede. Luego me dan información de personas que se llamaban igual que yo. Afortunadamente nadie se llama igual que yo, ¿no? Digo, bueno, pero hay otros que sí, ¿no? Y hasta la homoclave también es otro tema. Y les puedo platicar otros temas en ese sentido, que ya no me quiero extender tanto, porque esta es la finalidad. Y entonces ahorita, el generar como un primer número esta educación y cultura de la protección de datos personales entre la sociedad mexicana será lo que fomente el ejercicio de este derecho. Tendremos que estar capacitados todos los sujetos obligados en materia de protección de datos personales. Debemos impulsar, la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión, tanto de documentos como a su vez de seguridad, porque si no estamos gestionando adecuadamente, si no estamos resguardando adecuadamente, no vamos a implementar adecuadas medidas de seguridad. Eso es algo que les debe quedar muy claro. Tenemos que promover la adopción de estándares nacionales e internacionales y prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar todo esto. Resulta innovador en su alcance de coordinación y articulación entre tantos y tan diversos actores que tenemos que trabajar en lograr esto. Nos tenemos que auxiliar de las estructuras que se generan para poder incluir la identificación de los problemas y el diseño de los objetivos y acciones que daremos seguimiento, ¿no? Bueno, en general les decía, tenemos estos 8, sí, aquí dice 8, primero decía 6, pero son 8, son 8 ejes temáticos que ya les expliqué y que el primero pues en el que hay que trabajar mucho es en esa cultura, en ese adecuado ejercicio, en el tema de la portabilidad también, la capacitación a los responsables, la implementación y mantenimiento de los sistemas de seguridad y todo lo demás que ya les platicamos. En resumen,
La verdad es que tenemos mucho que trabajar y trabajaremos de la mano ustedes y nosotros. Yo por lo pronto sí les pido que lleven a cabo, antes de iniciar todo esto, un diagnóstico al interior de sus áreas, de sus dependencias, de cuáles son sus trámites, qué recaban, qué piden y dónde pueden introducir mecanismos de control que les permitan ya comenzar a cumplir con la ley. De tal manera que conforme vayamos implementando esto, pues ya tenemos un camino avanzado en cada una de las dependencias. Es así que entonces, para explicar los dos ejes rectores que les decía, les cedo el uso de la voz. Primero, ¿quién quiere? Octavio. Entrar en el sistema, la página del Sistema Nacional, snt.org.mx, ahí van a encontrar todo lo referente al Pronadatos. Como bien lo comentaba la maestra, el Pronadatos es un documento que pretende la implementación de política pública. Al ser un documento de presentación de política pública, se basa en una planeación estratégica. Lo que es la encuesta nacional y los 2 censos nacionales de transparencia generan una identificación de la problemática, que ya se las comentó la maestra. Esa identificación de problemática se mapea a unas metas. Para esas metas van a ser, tengo estos problemas, ¿cómo resuelvo estos problemas? Finalmente, estas metas, para ser implementadas, van a ser aterrizadas a través de ejes temáticos. Todos ustedes lo van a ver en lo que va a ser cuando empiecen a leer el Pronadatos. El Pronadatos es un ejercicio muy completo, hecho, como comentaba la comisionada, al seno de la coordinación del Sistema Nacional de la Coordinación de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Participó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Vacas Sagradas como Isaluna Pla, por ejemplo, y llega a un grado de especificación tal que dice qué línea de acción y quién la tiene que hacer, con líneas de acción transversales. Van a ver que va a ser muy específico y es bastante interesante. Tiene que ver un poquito con el PROTAI, les adelanto, yo creo que en la siguiente reunión, bueno, más bien en la reunión que tengamos en la RETAIP, vamos a hacer alguna plática introductoria de lo que va a ser el PROTAI, Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, entonces, ya nos sirvió la presentación. De lo que quería hacer énfasis en específico, y yo al ser informático, es que el Pronadatos pretende cerrar brechas para poner un piso parejo en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Primero empieza con los órganos garantes. Esta primera edición del Pronadatos está enfocada a la realización de ejercicios de acciones por parte de los órganos garantes. Y aquí es donde empieza la primera invitación. Si yo estuviera, y sin pretender ser peyorativo con ninguno de nuestros hermosos estados, de hecho somos el más contaminado si ustedes quieren, más sobrepoblado, tenemos muchos problemas, pero una de nuestras grandes virtudes, ¿cuál es? La capacidad tecnológica, tanto de ustedes como sujetos obligados, como de nuestra sociedad. Nosotros en la Ciudad de México podemos empezar a hablar ya de la definición de una sociedad de la información y el conocimiento. Difícilmente en algún otro estado, y no voy a decir nombres para que no se me ofenda ningún estado, pudiéramos hablar de una sociedad de la información y el conocimiento. Aquí sí podemos hacerlo. Entonces la implementación de ese Pronadatos tiene que estar por nosotros, InfoCDMX, enfocada a el realzar esas oportunidades que tenemos propias a ese uso tecnológico que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cuál es una de esas expectativas? Si ustedes leen la ley, ven que tenemos diferentes sistemas o tipos de seguridad, ¿no? Que la seguridad física, que la seguridad técnica, etcétera. Nosotros lo que vamos a empezar a hacer gran énfasis es en la parte tecnológica. En la parte tecnológica. La definición de los sistemas de seguridad desde un punto de vista tecnológico. Si ustedes siguen teniendo sus sistemas de datos o sus bases de datos personales en la gaveta y con la llave, adelante, no les estoy diciendo que no, ¿no? Pero si ya tienen sistemas o bases de datos personales informáticos, vamos a empezar a hacer ese hincapié y ese uso, por ejemplo, en la definición de los sistemas de seguridad. Ya preguntaban ahí a alguien, oye, es que ¿cómo defino mi sistema de seguridad si mi sistema de datos o mi base de datos personales es técnica, es totalmente tecnológica, informática? Bueno, están las partes del ISO 27001, ¿no? ¿Cómo pudiéramos implementar a partir del lineamiento o reglamento
para nosotros Ciudad de México, ISO 27001 para que nosotros ya estuviéramos a ese nivel. Les comentaba que el Pronadatos, política pública, trata de cerrar brechas. Entonces, si nosotros hacemos eso, estaríamos despegándonos del resto de estados. ¿Cuál va a ser la ventaja y qué es lo que busca el Sistema Nacional? Generar una base de conocimiento de todo lo que nosotros estemos implementando, de tal suerte que ese conocimiento generado fácilmente pueda ser transmitido a cualquier otro estado de la República. Con esto quiero que ustedes se sientan incentivados para hacer las cosas, no nada más para una verificación o para ya implementé el ISO 27000 y ponerme el currículum, no, sino que se sientan incentivados porque realmente vamos a estar cooperando a el Sistema Nacional de Transparencia a nivel nacional, ¿no? A partir de esa generación y administración del conocimiento. Detalles, por ejemplo, lo platicaba Cedric, ¿no? Vamos a notificar que tuvimos una vulnerabilidad en datos personales. Para hacer la notificación se tiene que dar cuenta de que existió una vulneración. Todo eso es una materia, existen maestrías completas de análisis forense de lo que está pasando, ¿no? Aquí no pretendo que ustedes ahorita se pongan a estudiar una ingeniería o que una maestría en seguridad de la información. Si lo quieren hacer adelante está muy bien, pero sí pretendo que vayan generando ustedes las redes de colaboración con sus direcciones de tecnologías, de tal suerte que cuando empecemos a implementar todo esto que les estoy llamando, vamos a empezar, todavía lo estamos definiendo, no prometo nada, pero muy probablemente vayamos a empezar con grupos piloto, ¿no? Que digamos, ¿sabes? Algún sujeto obligado que diga, mi informático es muy bueno y tiene mucho tiempo libre, vamos a... nadie, ¿no? Bueno, es muy bueno, ¿no? Vayan juntando para los chocolates de sus informáticos en Navidad, ¿no? Para que vayan cayéndoles bien desde ahorita. Pero ese va a ser el tipo, o sea, mi intención aquí es el que ustedes vayan empezando a generar expectativas y que utilicemos nuestra posición como ciudad capital del país para implementar toda esa parte tecnológica y no que nos estemos relegando, ¿no? Necesitamos implementarla. Básicamente, ¿qué más? Ya no estuvo la presentación, pero creo que, bueno, básicamente eso es todo. Trataremos que en la primera reunión, en la primera red del siguiente año ya estemos especificando cómo vamos a trabajar con los grupos pilotos. Vayan viendo esto que les estoy comentando, vayan generando esas expectativas. Va a ser muy importante, desde antemano les digo, todas las acciones, todas las líneas de acción que encuentran ustedes en el Pronadato, las tenemos que nosotros implementar como órgano garante. Pero al ser una política pública se tienen que generar indicadores para medir si lo estoy haciendo bien o mal. ¿Quién creen que nos va a medir? Dos partes específicas, ustedes como sujetos obligados y la ciudadanía. Al final no olvidemos toda definición, especificación, implementación de política pública que se pretende generar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, ¿ok? Entonces básicamente creo que esa sería mi presentación. Le dejo el uso de la palabra a mi compañero Ricardo Baeza, él es abogado y en ese tenor será su participación. Muchas gracias, Octavio. Pues muy buenas tardes. Un agradecimiento, Octavio. Voy a ser muy breve. En realidad, solo les voy a explicar cómo vamos. Algunas personas ya me conocen del Diplomado de Protección de Datos Personales que hicimos con la Escuela de Administración Pública, aquí está Paco, y con el INAI en años anteriores. Esa es una parte de cultura y capacitación. Entonces, el Pronadatos pues, es un instrumento de política pública. Esto quiere decir que es cómo se va a implementar lo que está establecido en la ley. Eso es a lo que se refiere el Pronadatos. Es un instrumento transversal y es transeccional, incluso hasta 2022. Las acciones que contempla son 400 acciones específicas. Entonces, incluso en las primeras reuniones que se han tenido del Sistema Nacional, ya han ido reportando los entes qué acciones han realizado. Entonces se preguntan, ¿estamos obligados o no a llevar a cabo esto? Pues sí, porque incluso, como la comisionada comentó, se establece desde el artículo 12 de la Ley General que debe haber un Pronadatos y pues la misma Ley de Datos actual nos obliga a realizar ciertas acciones, por ejemplo, tener un oficial de protección de datos personales cuando hay un uso intensivo o de datos sensibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir reportando? Pues las actividades que vamos haciendo conforme nos va indicando la ley y así las vamos alineando a estas actividades del Pronadatos
Pronadatos. Por ejemplo, capacitación, por ejemplo, las ferias que hemos realizado tanto a nivel delegacional como a nivel Ciudad de México, donde participan todos los entes, y así se está generando cultura, que es lo que más falta, la cultura de la protección de datos personales. Entonces, tenemos un piso normativo desde la ley general, la ley local, la Constitución, es un derecho fundamental que tenemos, desde el artículo 16 ahí se establece esto de la protección de datos. Ahora vamos a hacer que la gente lo conozca, que la gente lo ejerza, y a veces pues pensamos, es que van a llegar más solicitudes o más recursos. Pues lo importante es que la gente se proteja, porque también somos ciudadanos, ¿no? Entonces, pues nuestras familias, datos de menores, por ejemplo, en las escuelas, el sistema educativo, pues maneja muchos datos sensibles, pues se tiene que saber, ¿no? En situaciones de nuestra persona, cómo vamos a actuar para defender esos datos de nuestras personas cercanas, ¿no? Cómo vamos a difundir y a defender esto. Entonces, sería mi participación breve. Ahí en el Pronadatos van a poder revisar, es un instrumento muy extenso, sin embargo, pues también ahí señala, ¿no? Las acciones, el objeto, hay líneas transversales también, institucionales primero y presupuestales, entonces también para ir contemplando cómo van a ir de la mano, ¿no? Estas acciones en lo presupuestal. ¿Cómo voy a capacitar? Pues necesito contemplar, a lo mejor hay unas acciones de capacitación, eventos, etcétera. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación, nuestro compañero Víctor, el subdirector de verificación, les va a hablar ya sobre el último tema, que son las verificaciones que se van a realizar de acuerdo a lo establecido en la ley. Hola, buenas tardes. Me llamo Víctor Herrera, soy el subdirector de verificación de cumplimiento de obligaciones en el InfoDF. Hoy les voy a platicar de manera muy general los puntos relevantes del procedimiento que vamos a implementar para las verificaciones, ya que están contempladas en la nueva Ley de Datos Personales. ¿Cómo? Ya con la nueva ley, pero de acuerdo a la ley, no podemos registrarlo porque nuestro registro que tiene el Info No se escucha. no está adaptado. Ok. Y entonces tú nos hablas de una verificación, que para esta verificación pues deberíamos de tener el cumplimiento del registro que no podemos llevar porque no tenemos unos lineamientos. Y nos platicas que nos van a hacer verificaciones sobre lo que todavía no trabajamos o lo que estamos trabajando y todavía no es completo. Lo que pasa es que ya estamos trabajando en esos temas. Espera, vamos a hacer algo. ¿Por qué no lo escuchamos y ahorita resolvemos todas las dudas de todos? Porque creo que sí tenemos ya muchas cosas, y les decía yo hace rato, ya llevamos a cabo verificación, recuérdense, ¿no? Ahorita va a ser sobre este nuevo estándar. Pero con la nueva ley, Por eso, pero vamos a ver, acuérdense, a ver, rápido acá. Empezamos esta, dame un segundito nada más, ¿no? Permítanme. Empezamos esta red platicándoles de algunas cosas, como los expositores que trajeron, después ya ahorita les platicamos del Pronadatos, de todo lo que va a implicar, y parte también de estas actividades, de acuerdo con la nueva ley, es la verificación. Se las venimos a platicar porque todo esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ya de manera específica, ¿cómo vamos a ir atendiendo? Pues desde luego que también haremos la labor que hemos hecho siempre, sentarnos con cada uno de ustedes, con cada ente, e ir de la mano en acompañamiento con lo que tienen.
Acuérdense que nosotros no nos vamos a adaptar a lo que ustedes ya tienen. Ustedes tienen que adaptarse al nuevo esquema de la ley y a toda esta política pública, que es lo nuevo que va a regir, ¿sí? Así es. Entonces, esta es la verificación que viene, ¿no? ¿Sí? De acuerdo al nuevo enfoque. Por eso venimos a explicarla como parte de lo que vamos a hacer, ¿sí? Pues todavía no respinguen, espérense tantito, ya respingarán en su momento, ¿no? Pues déjennos platicar, porque de entrada toda la chamba va a ser mucha para ustedes y para nosotros, es muchísima, ¿no? Pues primero hay que conocerla y para eso se hizo esta red, para conocerla y poco a poco ir paso a paso implementándola, y ya conforme cada uno tenga también sus aspectos por atender, ya nos sentaremos con cada quien a atender. Pues ahorita todavía no los estamos verificando, apenas les vamos a explicar cómo, ¿sí? En su momento, ¿sale? Entonces vamos a dejar que nos explique compañero, y al final abrimos otra vez, como lo hicimos en todos los casos, una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes saquen todas sus dudas al respecto. De hecho, va a regresar igual Octavio y Ricardo para algunas cosas, y también está aquí Charlie, que muchos de ustedes ya lo conocen también del área de datos, ¿no? Para que también despeje todas sus dudas que han acumulado a lo largo de la mañana, ¿sí? Entonces, si le concedemos el uso de la voz al compañero, y gracias, por favor. Gracias, amiga. Gracias. Bueno, es a grandes rasgos el procedimiento que vamos a implementar con las verificaciones. A manera de introducción, pues cabe mencionar que en la nueva ley, que fue publicada el 10 de abril de este año, ya nos da facultades al Info de una manera un poco más amplia. Ya podemos hacer verificaciones cuando en la anterior ley se contemplaban las visitas de inspección. Llevamos a cabo visitas de inspección, aunque la misma ley nos acotaba un poquito, porque nada estaba contemplado en un solo artículo, que era el 24, fracción 16, donde nos daba la facultad para poder llevar a cabo las visitas de inspección. Entonces, ese fue nuestro antecedente. Iniciamos con las visitas de inspección. Afortunadamente el ejercicio fue muy enriquecedor, porque pudimos constatar la información que ustedes nos hacen llegar, con la que suben al sistema, y en sitio pudimos cotejarlo. Ese amarre nos hizo ver que había áreas de oportunidad para los sujetos obligados que verificamos en su momento, y en ese ánimo de acompañamiento para modificar y estar al día en el tratamiento de los datos personales, pues fuimos puntualizando los cambios que tendrían que hacer, ¿no? En este caso, ya la nueva ley contempla un título completo, el título 10. Tenemos un rango más de articulado, que es desde el 111 al 115, y cambia, como les venía platicando, el concepto. Ahora es verificación en lugar de visitas de inspección. Nuestro marco legal es precisamente ese rango de artículos, 111 al 115. Y también nos especifica las modalidades que se tienen para llevarse a cabo las verificaciones, que son 4. En el artículo se establece que es de oficio, por denuncia, por cualquier persona y a través del programa anual de visitas de verificación. En el caso de oficio es cuando al instituto cuente con indicios que hagan presumir fundado y motivado la transgresión a los datos personales por parte de un sujeto obligado. Por denuncia es cuando el titular de los datos personales ve que pueda ser vulnerado el tratamiento de sus datos, y entonces puede acudir con nosotros para presentar su denuncia. Por cualquier persona es que un tercero identifique que en algún tratamiento de datos personales esté transgrediendo lo que esté marcado por la ley o lo que esté dispuesto por la ley, y entonces puede acudir y presentar algún procedimiento. Y finalmente, que considero yo el más importante, es el que se lleva a cabo por el programa anual de visitas de inspección. ¿Por qué es más importante desde mi punto de vista?
porque en este programa llegamos y hacemos una revisión de varios temas que son de trascendental importancia, que son la publicación en Gaceta, el documento de seguridad, los formatos con los que se recaban los datos personales. Entonces es más amplio y más extenso, y esto aparte lo hacemos in situ, en el domicilio del sujeto obligado. Eso nos da la posibilidad de poder amarrar y comparar lo que estamos viendo físicamente con lo que tenemos en el sistema o lo que se publicó, y poderlos orientar para que se subsanen en su caso las áreas de oportunidad que tengan por ahí. Adicionalmente, en la ley se contempla una verificación un poco fuera del rango que se estaba estableciendo en las 4 opciones, que es la que se contempla en el artículo 33 y 34, que es cuando el responsable del sujeto obligado identifica que se ha vulnerado alguno de sus sistemas, nos deberá avisar de inmediato al InfoDF, y ya nosotros determinaremos si acudimos a hacer una verificación. Obviamente, estos 2 artículos dan esa posibilidad, pero acotada siempre a verificar las medidas de mitigación y los niveles de seguridad que se implementaron para subsanar esa vulneración. Y es un tema que está fuera y es una verificación, por así llamarlo, novedosa. El objeto de las verificaciones es el cumplimiento de los principios, tratamiento de los datos personales y la gestión de los sistemas de datos personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México, así como las disposiciones contenidas en la ley. ¿Cómo inicia nuestro procedimiento de verificaciones? Es a través de un programa anual de verificación, el cual se va a presentar al Pleno del Instituto. Una vez autorizado el programa anual, se facultará o así es como se ha estilado, que se faculta a la Dirección de Datos Personales para poder emitir la orden de verificación en este caso. Ya en la orden de verificación tiene algunos requisitos que es interesante que conozcan. Que es que va dirigida al responsable del sujeto obligado, va el nombre del sujeto obligado. Importante que se mencione quiénes van a participar como verificadores, con el nombre y cargo, así como el jefe de grupo que va a estar coordinando esta verificación, y el objeto de la verificación. Eso es lo que va a contener nuestra orden de verificación. Hecha notificada la orden de verificación, cualquiera de los verificadores podrá entregarla, y en ese momento se recaba la firma la acuesta de recibo de la orden, y se procede a llevar a cabo una acta de inicio de verificación. Esta acta de inicio de verificación deberá contener ciertos requisitos. Que son el lugar, fecha y hora de su inicio, nombre, cargo e identificación de los verificadores que hicieron entrega de la orden, el nombre, cargo e identificación del responsable del sujeto obligado, nombre, cargo e identificación de los testigos que participan. Los testigos pueden ser nombrados por el responsable del sujeto obligado, y en su defecto de que no lo quisiera hacer, lo podrán hacer los verificadores que están actuando. Se hace mención que se realizó la entrega formal del orden de verificación. Se establece el nombre, cargo e identificación del servidor público que atenderá los requerimientos de información, porque es una opción que se le da al responsable del sujeto obligado de designar una persona que va a estar atendiendo la verificación, y la fecha y hora de su conclusión. Posteriormente, cuando se termina la acta de inicio, ahí viene ya lo interesante, porque entonces notificamos al responsable del sujeto obligado, mediante un oficio, la documentación que vamos a requerir para iniciar con la verificación. Tienen 3 días para entregarnos la información, y
nosotros ya acudimos, nos constituimos en el domicilio del sujeto obligado para llevar a cabo en forma la verificación. Y por eso ya es bueno, porque entonces ya comparamos lo que nos van proporcionando en físico con lo que tenemos en el sistema, con lo que se publicó en Gaceta, y ahí empezamos a amarrar toda la información. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, esa verificación que es la que está contemplada en el programa. El plazo que nos da la ley para que se lleve a cabo la verificación es de 50 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de la orden correspondiente y hasta la entrega del informe de resultados de la verificación. Si se requiere información adicional, se hará a través del sujeto, del responsable sujeto obligado o de la persona que haya designado para llevar a cabo atender la visita, la verificación, y tendrán 3 días para proporcionarlas. En caso de que tuvieran problemas para recabar esa información, pueden solicitar una prórroga por 3 días más, siempre y cuando se haga por escrito y dentro de los términos establecidos, es decir, dentro de los 3 días concedidos para proporcionarnos la información. Hay una facultad que se le otorga a la dirección, que es en el caso de que si durante la ejecución de la verificación se requiere ampliar o reducir, sustituir a los verificadores, así como modificar el objeto o periodo de revisar la documentación, será del conocimiento del responsable del sujeto obligado mediante un oficio suscrito por la Dirección de Datos Personales. Si se llegan a encontrar, parte del procedimiento es que si se encuentran observaciones o irregularidades, se llenarán unas cédulas de observación mismas que se notificarán al sujeto obligado a través de la persona que haya designado para darle seguimiento a la verificación, y contará con un plazo de 10 días hábiles para que sean solventadas estas observaciones. El informe de resultados determinado en la verificación se dará a conocer al responsable del sujeto obligado verificado a través de un acuerdo que para tal efecto determina el Pleno del Instituto. Es decir, que una vez que se lleve a cabo la revisión de los documentos, se hará un informe en el que se establezca si hay observaciones. Si no hay observaciones, se pasa al Pleno y el Pleno determinará las acciones a seguir. Emitido el acuerdo del Pleno, tenemos nosotros como dirección 5 días para notificar el resultado de este informe al responsable del sujeto obligado. Del seguimiento de las observaciones es que una vez que se le notifican al responsable del sujeto obligado, tendrá 10 días para proporcionar a la Dirección de Datos Personales con documentación fehaciente que se le ha dado cumplimiento a las observaciones. Con esto, si cumple con lo establecido en las observaciones, pues nosotros ya damos por validado o cumplido al 100% la verificación. Cumplido al 100%, nosotros le notificamos que se concluyó satisfactoriamente con la verificación y se concluye con la misma. Bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que va a implementarse como procedimiento de verificación. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda. Bueno, ya nada más para dejar un poco más concreto, y a lo mejor le ayudo a Normita un poco a resolver el tema de su duda. Nosotros ya trabajamos en unos lineamientos. Exacto. Exacto.
pero sí estamos ya trabajando, ya tenemos un documento para efecto de realizar estas verificaciones, que en efecto, cuando tengamos pleno, se presentará para que se valide y salgamos a ellas. Los que fueron inspeccionados, si se dan cuenta, ya los términos son más cortos. Antes teníamos 45 días para poder solventar, ahora no, porque la ley nos establece solo 50 días hábiles para poder practicar toda la verificación. Antes teníamos 90 días naturales, pudiéndolo ampliar 90 más, y 45 días hábiles para solventación. Entonces, ya esta ley fue más específica y dijo, no, solo vas a tener 50 días. Entonces, este documento que se elaboró y que en su momento se aprobará por el Pleno, ya establece estos plazos más cortos, el objeto tiene que ser más específico y efectivamente, como ustedes se darán cuenta, y acá la doctora y nuestra compañera nos puede decir, en las visitas de inspección lo que hacemos es acompañarlos, ¿eh? Nosotros no somos como que un látigo con ustedes, sino por el contrario, somos una herramienta de apoyo y de ayuda, y hacemos que la protección de datos se vuelva una herramienta más efectiva y que sus sistemas caminen de manera más adecuada, porque eso es en beneficio de todos los ciudadanos, y el instituto se encarga de garantizar que la protección de datos sea una realidad y que los ciudadanos gocen de esa protección, y estas verificaciones nos van a servir para cumplir con ese objetivo. Porque también a nosotros nos van a dar coscorrones, ¿verdad? Bueno, pues eso sería, sí, adelante, por favor, es lo que iba a decir. Eso sería lo que vamos a exponer, y abrimos ahorita un espacio de preguntas y respuestas. Si me ayuda, por favor, por ahí alguien con los micrófonos, acá está nuestro compañero, y por allá también alzaron otra mano. Para efectos de que quede en la grabación, nos dicen su nombre y de qué dependencia vienen, para que igual vayamos tomando nota de quién le bajamos un punto. No es cierto. Muchas gracias. Juan González, del Instituto Electoral. Nosotros recientemente tuvimos igual un mecanismo de auditoría, de verificación a los sistemas de datos por parte de la Contraloría Interna del Instituto Electoral, y se generaron pues toda esta revisión de cédulas, sistemas y todo, ¿no? Sin embargo, hubo observaciones de la Contraloría, y aquí es donde quiero plantear un asunto que es muy importante para el Instituto de Transparencia: que haya una mejor coordinación entre tecnologías de la información y la dirección de datos personales, porque nosotros publicamos en la Gaceta Oficial un traspaso de sistema de datos personales y llevamos 6 meses sin que se resuelva el traspaso en el registro electrónico del sistema de datos personales. Ya mandamos oficio a datos personales ya mandó oficio a tecnologías de la información, y tecnologías de la información sigue sin hacer los cambios, ¿no? Entonces, si me hacen una auditoría, pues aquí el problema es que si no se actualiza el registro electrónico por parte del mismo Info, entonces habrá que hacer observaciones al mismo Info por el asunto de que no está actualizada la información, ¿no? Gracias. Bueno, deje decirle algo, que el de tecnologías no nos hace caso ni a nosotros, ¿no? Entonces, no ve que ni vino, ¿no? Cuando el tema era tecnológico. Entonces, bueno, pero le prometemos tomar cartas en el asunto, y sobre todo de todas esas cuestiones, porque tenemos también problemas con el Infomex. Estamos llevando un récord de todas las veces que ustedes nos han notificado los problemas con el Infomex. También tenemos que implementar, y ayer lo vi con el INAI, de manera ya urgente el tema de los recursos a través del sistema, ¿no? Y bueno, pues también. Entonces, sí tenemos un grave problema, y se los digo abiertamente como un tema de transparencia, porque aquí se trata de asumir cada quien las responsabilidades que les tocan, ¿no? Y tenemos un muy grave problema con el tema del área de tecnologías, ¿no? Entonces, sí les pido que, de hecho, por escrito, hagan llegar todo lo que no les está siendo atendido, porque de verdad, o sea, es un área que no hace caso y que no está haciendo lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, tan es así que ni está aquí el director, ¿no? Así, de ese tamaño se lo pongo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que cada quien asuma lo que le toca, ¿no? Y en esa parte, y por nuestra parte, todo lo que haya que hacer, lo vamos a hacer, porque también somos un instituto y nos corresponde a todo el instituto asumirlo, ¿no?
y sacar adelante el tema, independientemente de que alguno de nosotros falle, ¿no? Entonces, le prometemos que tomamos cartas y sobre todo lo demás que traigan, mándenlo por favor por escrito para inmediatamente que se integre el pleno, pues también adoptar algunas medidas que pues en mi caso particular no he podido, ¿no? Entonces sí, sería importante, ¿no? Bueno, por ahí atrás también hay otra mano, gracias. Hola, buenas tardes. Arturo Jaime de la Junta de Asistencia Privada. En el programa anual de verificación para el año 2019, ¿cuántos sujetos obligados serán verificados y cuáles van a ser los criterios para elegir a esos sujetos obligados? Y finalmente, ¿cuál será el alcance de las sanciones en caso de que las hubiera? Gracias. Bueno, el programa contempla que sí llevemos a cabo una primera revisión, ¿no? A todos, ¿no? Y generaremos también una prioridad, como lo hicimos la vez pasada con las otras visitas, de aquellos que tenemos pocas denuncias, pero sí tenemos. Entonces, digamos que los que tienen denuncia son como el cliente preferido, ¿no? Pero, o sea, este tiene denuncias, tiene un problema. Ese sería así como que el primer foco rojo para atender, ¿no? Y evitar a su vez que se siga vulnerando, ¿no? Esto es en beneficio, como bien decía Charlie, de todos, de nosotros, de nuestro trabajo y sobre todo de la ciudadanía, porque el tema de estar violentando datos personales pues sí es mucho más delicado, ¿no? Entonces, pero estamos construyendo ese programa, ¿no? Lo estamos apenas levantando, por así decirlo, para que en cuanto esté el pleno, pues el pleno nos lo apruebe para el año que viene, ¿no? Como verán ustedes, pues el pleno que llegue ya tiene un resto de chamba por sacar, ¿no? Entonces, pues sí, ese sería el primer. ¿Y cuál fue la otra que me preguntó? En el caso de las mejores sanciones, ¿cuál será el alcance? No, pero antes preguntó otra, antes de las sanciones. ¿De cuántos ibas a los criterios, también los estamos elaborando. Sí, también estamos elaborando los criterios, ¿no? Ya tenemos algunos, ¿no? Que tomamos de las inspecciones que ya hicimos, nos dimos cuenta de muchas cosas y nos están sirviendo para construir ahora los criterios de verificación. Pero acuérdense, es como en evaluación, en materia de transparencia, fuimos construyendo sobre la marcha y ahora tenemos un chorro de criterios, ¿no? Pues igual es datos, la práctica hace que elaboremos un diagnóstico que nos permita ver cuáles son los estándares tanto de aciertos como de fallas y cuáles son los criterios a aplicar, porque la mayoría cumple con determinadas reglas, entonces de ahí van surgiendo esos criterios para llevar a cabo la evaluación, pero también los estamos construyendo. Inmediatamente que tengamos todo esto, pues ustedes saben que se aprueba por el pleno e inmediatamente se publica, ¿no? Entonces ustedes serán los primeros en enterarse en cuanto estén aprobados y publicados. Todo esto que estamos presentándoles será aterrizado. Y una vez aterrizado y aprobado, ustedes lo conocerán para comenzar. Yo les recomiendo que vayan trabajando con todo lo que ya saben que trae la ley, vayan trabajando lo que puedan trabajar, ¿sí? Vayan adelantando el camino en aquello que les permita su actividad realizar. Es decir, revisar sus gestiones, revisar sus sistemas, tratar de compactar, ¿no? De no duplicar bases de datos. Es importante, revisen al interior de sus entes dónde están duplicando información para que sea más fácil compartirla, ¿no? La verdad es que unificar las bases de datos ayuda mucho a tratar mejor y a repartir también la responsabilidad. Entonces, creo que hay muchas cosas que, les decía, nosotros ya tenemos una experiencia en la Ciudad de México muy amplia, aprovechémosla. Ya tenemos camino andado, ¿no? Entonces creo que esto que viene va a ser todavía más fácil con esa experiencia que ya tenemos, ¿no? Y en el caso de las sanciones, pues no le puedo decir ahorita qué sanciones se van a aplicar porque estaría prejuzgando, ¿no? Pero creo que, y siempre lo he dicho, el tema de las responsabilidades no es lo que nos debe asustar, ¿no? O sea, a mí no me satisface o no me gusta la idea de manejar un tema de temor, ¿no? De que si no lo hacen les va a ir muy mal, ¿no? O sea, no. La verdad es que creo que no se trata de esto. La cultura y la capacitación van en ese sentido, en hacer conciencia de la importancia de cuidar esta información. Y esa conciencia hace que hagamos nuestro trabajo, ¿no? Para la expresión, con más eficiencia, de tal manera que si estamos conscientes de que lo estamos
estamos haciendo de acuerdo a los estándares normativos y que nos podemos equivocar porque somos humanos, ¿no? Y que los errores generarán alguna corrección o tal vez alguna llamada de atención, pero no hay dolo, no hay mala fe, no hay otra serie de conductas, creo que entonces las sanciones no nos preocupan, ¿no? Y no se preocupen tanto por las sanciones, no es el tema es cómo le hacemos para proteger los datos personales, de la manera exacta, y cómo gestionamos, cómo operamos de una manera más eficiente. Eso a mí me preocuparía más que las sanciones, ¿no? Ya cuando de plano usted tenga una determinación donde aparece que sí se vulneró y que no va a haber otra más que lo separen de cargo, pues ya entonces le asesoramos. No vamos a llegar a eso. Créanme que la experiencia en transparencia nos enseñó mucho a la mayoría, ¿no? O sea, no nos hemos ocupado en transparencia cuando tuvimos tanto trabajo por hacer y tenemos tanto trabajo por hacer. El tema no era cómo nos sancionaron, sino más bien cómo atendíamos esa circunstancia. Y creo que ahora pues estamos casi del otro lado, ¿no? Todavía nos falta mucho, ¿no? Y ahora con el cambio de gobierno, con una serie de cosas, pues tenemos que volver a empezar y la brecha de capacitación se vuelve a abrir y hay que volver a empezar y hay que retomar todo ese tema. Pero la verdad es que lo mejor de todo esto es poder hacerlo, ¿no? Es que tenemos esa posibilidad de seguirnos enriqueciendo y seguir enriqueciendo además este tema, ¿no? Entonces, por ahí no, las sanciones son las que trae la ley y se analizará caso por caso, ¿no? Y en el caso de que haya una vulneración, pero creo que no es ahorita. Les pedimos de verdad, de todo corazón, el instituto completo, y estoy segura que cuando se integre harán la misma petición quienes lleguen. Y si veo a muchos de ustedes de este lado, después me dará mucho gusto también, ¿no? La verdad es que el instituto necesita nutrirse de gente como ustedes, que sabe el tema, ¿no? Ok. Si en el 2020 habrá otra vacante, pues si quieren también. La verdad es que sí, el instituto necesita nutrirse de gente como ustedes, que se preocupan por aprender y que saben lo que se hace de aquel lado, lo que se hace de este lado y todo lo que hay que construir al respecto. Las materias son muy bonitas, ¿no? Creo que a todos nos gustan mucho. Y pues yo lo que quiero hacer es esto, invitarlos a que se sumen, a que también sean observadores de este procedimiento que viene para designar ustedes, que son los conocedores y que son los que van a padecer, ¿no? A quienes sean designados, súmense a esa vigilancia para que queden los mejores perfiles y para que queden las personas comprometidas con ustedes y con este trabajo. Ustedes han hecho mucho, yo aprovecho para agradecerles lo de la feria, su asistencia a las capacitaciones, su asistencia a todos los eventos que hemos estado realizando con la finalidad de seguir teniendo actividades en el instituto. Si el instituto se ha mantenido a flote, ha sido gracias a ustedes. Al trabajo de ustedes y de todo el personal del instituto es como hemos podido salir adelante, y quiero aprovechar esta red en la que casi los tengo a todos, pues para darles las gracias. No había podido hacerlo ya en la feria, no había podido hacerlo en otros eventos, ahora lo hago en esta reunión que es propiamente de todos nosotros, ¿no? Que integramos el trabajo diario en materia de transparencia y protección de datos, y se los agradezco. Les agradezco mucho el apoyo de cada uno, los que participan de manera muy activa, los que nos apoyan con todas las necesidades que tenemos que cubrir, los que no pueden apoyarnos también sabemos que de corazón nos apoyan y lo agradecemos muchísimo. Y queremos pedirles nuevamente que ahora en esta implementación y en nuevos retos que tendrá que afrontar el INFO, pues ustedes no nos dejen solos, ¿no? Sigan con nosotros, síganos apoyando, porque los que nos ayudan a cumplir con nuestras finalidades son ustedes. Todos los enlaces de cada una de las dependencias son los que hacen posible el trabajo del INFO. Si no pudiéramos nosotros hacerlo a través de ustedes en sus dependencias, créanme que dejaríamos mucho de hacer. Y la verdad es que lo cumplimos gracias a todos ustedes. Entonces, muchas gracias por estar aquí, y no nos dejen solos, porque ahora los necesitamos más que nunca, ¿sí? Entonces, pues, muchas gracias, buen provecho.